¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al curso de Probabilidad y Estadística. Y el tema que veremos el día de hoy será medidas de tendencia central para datos agrupados, mediana. Recordando los conceptos vistos anteriormente, ¿qué es la mediana? Y recordemos que la mediana es el dato, clase o categoría que se encuentra a la mitad de una serie de datos ordenados. Recordemos el ejemplo número 1, en donde tenemos una serie de datos que están sin ordenar, como en este caso la serie que estamos viendo. Ordenando esa serie de datos, pues tenemos que queda de la siguiente forma, y el dato que se encuentra exactamente a la mitad de esa serie ordenada es el número 5. Por lo tanto, el 5 es la mediana de esa serie de datos. En nuestro ejemplo número 2, también tenemos una serie de datos que están sin ordenar. Una vez que están ordenados, podemos observar que se encuentran dos números exactamente a la mitad de esa serie de datos. ¿Qué procedimiento realizamos para poder obtener la mediana de esos datos? Pues simple y sencillamente sumamos esos dos datos, los dividimos entre 2, por lo tanto la mediana de esa serie de datos queda en 3.5. Sin embargo, cuando ya se trata de una serie de datos agrupados, pues nos auxiliaremos con la siguiente fórmula, en donde me dice que la mediana está representada por ese símbolo. LRI se refiere al límite real inferior de la clase mediana. Sumatoria de FI significa frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. FI de la mediana significa frecuencia absoluta del intervalo donde cae la clase mediana. Y C se refiere al ancho de clase. Para poder apreciar mejor la fórmula con todos sus elementos, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bien, como pueden ver, aquí ya tengo mi número de clases. Y mi número de clases son 6. Puedo apreciar propiamente ya la clase que va de este dato a este dato, de este dato, de este dato, etcétera, hasta llegar a este dato y este dato. Recuerden que la frecuencia es el número de datos que hay entre este valor y este valor. Para la primera celda entonces tengo 20, en la siguiente celda tendré 37, 49, 38, 24 y 32, y si yo sumo todos estos datos que están en la frecuencia, entonces obtendré una n igual a 200. Bien. Para la frecuencia acumulada, si ustedes recuerdan, este valor que tengo aquí lo voy a repetir, 20. Y para obtener el valor en esta celda, únicamente este dato lo vuelvo a repetir y le voy a sumar este dato de aquí. Y me quedará igual a 57. Del mismo modo, entonces, y haciendo el mismo procedimiento, pues aquí me quedará 106. Aquí me quedarán 144, 168 y 200. Recuerden que este número debe de ser igual a este número para que nuestra tabla vaya de la manera correcta. La marca de clase, como ustedes recuerdan, es sumar este número más este número y el resultado obtenido lo divido entre 2. Entonces, para esta celda, mi valor será 124.5. Y del mismo modo voy a repetir la operación para las demás celdas. 174.5, 224.5, 274.5, 324.5 y 374.5. Noten ustedes que ya tenemos una nueva columna que se llama límites reales. Y los límites reales ya los vamos a dividir en dos principalmente, límite real inferior y límite real superior. ¿Cómo voy a obtener los valores de estos límites? Para el límite real inferior, observo este valor, 100, y le voy a restar media unidad. Por lo tanto, mi primer valor del límite real inferior me quedará
99.5. Para el límite real superior, observo este valor, 149, y le voy a agregar media unidad. Por lo tanto, mi valor me quedará en 149.5. El valor de 149.5 lo voy a repetir aquí. Y mi siguiente valor del límite real superior, entonces, es el valor que veo aquí, 199, le agrego 0.5 y me quedará 199.5. Y si ustedes pueden apreciar, entonces, para obtener los límites reales superiores, únicamente le tengo que agregar media unidad a estos. El valor obtenido lo repito aquí, entonces, por lo tanto, me queda 199.5 y agrego media unidad, me quedará 249.5. Repito, 249.5, 299.5. 299.5, 349.5, 349.5 y 399.5. Ya podemos determinar todos los elementos de nuestra fórmula. La distancia que hay entre estos valores va a determinar lo que es mi ancho de clase C. Y el ancho de clase C, recuerden que debo de incluir este número y la distancia que habrá de este número a este número, es decir, 350, 351, 352, 353, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me dará una distancia entre datos de 50. El límite real inferior lo vamos a determinar de la siguiente forma. Bueno, antes de determinar el límite real inferior, necesito encontrar la mediana aproximada de este grupo de datos. Y recuerden que la mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad. Por lo tanto, entonces voy a encontrar la mitad de mis datos. Si ya tenemos que mis datos son 200, la mitad de mis datos, es decir, 200 entre 2, será igual a 100. Por lo tanto, entonces, mi mitad de datos, 100, la voy a ubicar en la frecuencia acumulada. Entonces, de la frecuencia acumulada voy a ver qué valor es el que más se acerca a 100 ligeramente pasadito. Entonces, veo que 20 pues está muy lejos de 100. 57 todavía está lejos de 100. 106 ya es un valor muy aproximado a 100, ligeramente pasadito, porque 144 ya es un valor que está demasiado lejos de la mitad. Por lo tanto, entonces, este valor 106 me va a dar lo que es mi frecuencia mediana, es decir, todos estos valores que estoy subrayando es mi frecuencia mediana. Ahora sí, una vez que localicé lo que es mi frecuencia mediana, voy a localizar el límite real inferior, es decir, el valor que tengo aquí. Y el límite real inferior, ubicándonos aquí en este valor que nos determinó la frecuencia mediana, aquí lo tengo, es 199.5. 199.5. El valor que tengo aquí arriba, es decir, este 57, va a ser la frecuencia acumulada anterior, es decir, este valor que tengo aquí, la frecuencia acumulada anterior, será igual a 57. El valor que se encuentra a la izquierda de 106, es decir, 49, será mi frecuencia absoluta, es decir, FI de la mediana. Y esto será igual a 49. Y ahora sí, ya puedo determinar lo que es la mediana para esta tabla de datos agrupados. Entonces, escribiendo la fórmula, mediana será igual límite real inferior más la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada anterior, es decir, sumatoria de FI, entre la frecuencia absoluta, FI de la mediana.
multiplicado entonces por el ancho de clase C. Vamos a ir sustituyendo datos. Límite real inferior ya lo tengo, son 199.5 más la mitad de datos ya lo tengo, aquí está, son 100 menos la frecuencia acumulada, es decir, el dato que está arriba de 106, que en este caso es 57, entre la frecuencia absoluta del intervalo, es decir, el número que se encuentra a la izquierda de este 106, 49, que lo voy a multiplicar por 50. Entonces, fíjense muy bien, en aritmética encontramos lo que se llama la jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? En una jerarquía de operaciones, primero se van a realizar las multiplicaciones y divisiones y posteriormente se van a hacer las sumas y restas. Entonces, lo primero que debo de hacer es reducir este valor y multiplicarlo por 50. Una vez realizada la operación, se lo voy a sumar a 199.5. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa operación? Aquí lo vamos a poner. Entonces sería 199.5 más 100 menos 57 me quedará 43, entre 49 multiplicado por 50. Haciendo las operaciones que se encuentran ahí, entonces 199.5 más esta operación multiplicado por 50 me dará como resultado 43.87. Y sumados estos valores, 199.5 más 43.87, pues obtendré un valor de la mediana para esa tabla de datos agrupados de 243.27. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.